Fíjese que Dios está buscando valientes. Dios está buscando gente valiente. ¿Es usted valiente? ¿Se considera valiente? ¿Piensa que es valiente? Dios está buscando gente valiente. Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana porque nos permites ir a tu palabra, aprender de ella. Y gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra encontramos un mensaje, una enseñanza que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Dice el escritor. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría. Hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Dice el escritor, me haría falta tiempo. Me haría falta tiempo. Podría pasar, dice el escritor, toda la noche y me haría falta tiempo. Podría pasar toda la noche y no pararía de contarles, de hablarles. ¿De qué? De que por la fe, versículo 33, de que por la fe conquistaron reinos. Que por la fe conquistaron reinos. ¿Por qué conquistaron? ¿Por qué conquistaron, hermanos? Por la fe. Estamos estudiando Josué y en Josué capítulo 10 es interesante cómo Josué y el pueblo de Israel conquistan a Jericó, un reino. Conquistan a otro reino, otro país con su rey, Naí. Y después conquistan 5 juntos. Se unen 5 reinos para destruir a Israel y a Josué. Y Dios les da la bendición de conquistar juntos a esos 5. Y dice aquí que por la fe conquistaron reinos. Y dice, sigue diciendo el 34, apagaron fuegos impetuosos. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas, ¿de dónde? De debilidad. Mire qué interesante. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga, dice, a ejércitos extranjeros. Entonces, esta gente buscó a Dios. Esta gente buscó a Dios. Esta gente creyó en Dios. Esta gente confió en Dios. Esta gente confió en la promesa y en la palabra de Dios. Y yo creo que Dios no ha cambiado en ese perfil de la gente que busca. Dios sigue buscando hombres y mujeres valientes
Dios sigue buscando hombres y mujeres que le crean. Dios sigue buscando hombres y mujeres que mediante la fe conquisten lo que le toca conquistar a cada quien. Cada quien tiene algo que conquistar. Yo no sé qué es lo que usted tiene que conquistar, pero sé que cada uno de nosotros siempre tenemos algo que conquistar. Diferentes problemas que conquistar, diferentes situaciones que conquistar, diferentes problemas, tal vez un problema físico, tal vez un problema financiero, tal vez un problema familiar, tal vez una situación del carácter, o tal vez una situación de actitud. Nuestra vida, todos tenemos que conquistar algo. Todos tenemos que conquistar algo. Y mire lo que tienen en común toda esta gente de Hebreos 11, lo que tienen en común no fue la educación que tenían, no fue la riqueza que tenían, no fue la posición que tenían. Lo que tienen en común toda esta gente es la fe. Es la fe. Le creían a Dios, le creyeron a Dios, sin importar, óigame bien, sin importar el tamaño del reto. Le creyeron a Dios sin importar el tamaño del reto. Mire, así como creyó Josué para conquistar el reino de Jericó y los otros 7 reinos, igual creyó David para conquistar al gigante Goliat, y después otras muchas conquistas que tuvo David. Igual creyó Gedeón para derrotar al ejército madianita. ¿Se acuerdan? Que los madianitas pusieron el campamento ahí cerquita de donde estaba Gedeón, y sembraban, y ya que iban a cosechar venían los madianitas y les robaban la cosecha, les robaban su ganado, les robaban sus ovejas, les robaban el agua, sacaban el agua del pozo, la ponían en un recipiente, les robaban, y ese pueblo ya estaba desesperado. Pero hubo un hombre valiente, Dios le dijo: varón esforzado y valiente, Gedeón, y los derrotó. Igual creyó Abraham, igual creyó Abraham. Y lo mismo, hermanos y hermanas, con todos nosotros, lo que debe de ser común en nosotros es la fe. La fe. La fe. Tenemos, Dios quiere gente valiente, gente de fe, que le cree a Dios, sin importar el reto. Y esa fe tiene que estar balanceada con el amor. Tiene que estar balanceada con el amor. Lo explico. Le doy un ejemplo. Miren, Abraham por fe, porque le creyó a Dios, ya viejo, él y Sara tuvieron un hijo. Y dice la Biblia que por la fe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí, perdón? Pero por amor, pero Abraham por amor presentó ese hijo en sacrificio a Dios. Y en el último momento
Dios le dijo a Abraham: detente, ya sé que temes y confías en Dios. Y hermanos, muchas veces se requiere fe para obtener algo, y se requiere mucho amor para darlo, para el reino de Dios, o en gratitud a Dios. Fe y amor, fe y amor. Ahora mire, todos en Hebreos 11, Noé, Moisés, y dice el versículo 32 pues de Hebreos 11, dice que el tiempo me haría falta, me faltaría tiempo, dice, para hablar de las mujeres que por fe hicieron lo que hicieron. ¿Ya se dieron cuenta? El uso de la fe es lo que Dios espera. El uso de la fe es lo que Dios espera de nosotros. Ahora dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe, una porción de fe. Romanos 12, versículo 3 al final, nos ha dado una medida de fe. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios, por eso estamos aquí. Pero dice 11:6 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos una medida de fe. Hermanos, hay personas que pueden caminar, pero usan la silla de ruedas. Igual sucede. Dios nos ha dado fe, fe para caminar, fe para correr, pero a veces usamos la silla de ruedas espiritual. Dios, dice Romanos, nos ha dado una medida de fe, y a veces tenemos flojera de usar la fe y preferimos usar la silla de ruedas. O tenemos temor de usar la fe, o tenemos miedo de que no funcione esa fe. Como aquella jovencita que le gustaba dormir, una jovencita adolescente, le gustaba dormir, 11, 12 del día se venía parando. Y su versículo favorito era: no está muerta, duerme. Ese era el versículo favorito de esa muchacha. No está muerta, duerme. Ahora mire, vea lo que pasa. Y vayamos a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Timoteo 1:3. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En otras palabras le dice: Timoteo, estoy orando por ti todos los días.
y quiero que sepas, estoy orando por ti de noche y de día. Versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Qué quiere decir el apóstol? El apóstol quiere decir que él había consolado a Timoteo, que él lo había encontrado en momentos de lágrimas, que él lo había pastoreado, y dice que se acordaba de él y que oraba todos los por él. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Parece que Pablo aquí en el versículo 5 ya se pone un poquito irónico. ¿Ya lo vieron? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Versículo 6. Por lo cual dice, o por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que un día Timoteo tuvo el fuego del don de Dios por la imposición, dice, de las manos del apóstol Pablo. Y hermanos, el regalo del Espíritu Santo, le está diciendo Pablo, lo apagaste. Porque un espíritu, dice Pablo, de cobardía vino a ti. Y Pablo le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. Dios te ha dado un espíritu, versículo 7, ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo le dice, qué pena me da decirte que para más tu abuela y para más tu abuela y tu madre están demostrando tener más valor que tú, que eres joven. Eso es lo que Pablo dice. Y entonces dice, explícame, Timoteo, cómo tu abuela y tu madre no se avergüenzan del evangelio, como te estás avergonzando tú. Y Pablo le dice, ¿qué te pasó, Timoteo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Desde cuándo caminas, Timoteo, con un espíritu o con una actitud de cobardía? Me da pena pasar al frente y dar un testimonio. Me da pena evangelizar. Me da pena orar en público. Me da pena cantar, alabar al Señor en público. ¿Desde cuándo caminas, Timoteo, con ese espíritu de cobardía? Le dice Pablo. Le dice, ¿qué te produjo el miedo, Timoteo? ¿Qué fue lo que te produjo el miedo? Y Pablo también le dice, Timoteo, ya es hora, ya es tiempo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque yo oré por ti. Yo oré por ti, le dice Pablo. Yo impuse mis manos sobre ti, le dice Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y miren, hermanos, cuando un espíritu de temor
le toma, es peligroso, porque aún los regalos de Dios, los dones de Dios, pueden desaparecer por el temor. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando el Señor, Pedro, los discípulos están en el mar, un mar embravecido, una tempestad, el Señor tiende una amplia vía de fe, camina sobre el agua, sobre las olas, sobre el mar embravecido. Pedro dice: Señor, si tú eres, yo quiero ir a ti sobre el agua. El Señor dice: está bien, Pedro, ven. Y se acuerda, Pedro, al ver las circunstancias, al sentir el fuerte viento, al ver las olas, al ver que aquello era agua, al sentir el aire fuerte, se hunde. Entonces el Señor dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. ¿Por qué dudaste? Es que tuve miedo. Es que tuve miedo. Y entonces, como tuviste miedo, dudaste. Y como dudaste, te hundiste. Debías de haber seguido caminando. Hermanos, el miedo paraliza todo. Todo paraliza el miedo. Entonces vean en qué trampa estaba cayendo Timoteo. Vean en qué trampa estaba cayendo Timoteo. Cuando usted deja que el agua se cuele, ¿qué pasa? Cuando usted deja que el agua entre, ¿qué pasa? Se inunda, ¿verdad? Se inunda. Cuando usted deja que el agua se cuele, la inundación es inevitable. Tenemos que tapar las goteras, hermanos. Por lo tanto, no deje que el temor entre a su mente, entre a su corazón, entre a su vida. Pablo le dice a Timoteo 1:7, porque Timoteo, acuérdate, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el temor hace que aún el fuego del Espíritu Santo se apague. Es lo que estaba pasando con Timoteo. Y si el temor hace que el Espíritu Santo se apague, ¿qué no podrá hacer? Dios siempre ha estado con nosotros. Aquellos que han estado desde los inicios en Roca Fuerte, ya voy a terminar, sé que hace calor y que muchos ya quieren irse, ya voy a terminar. Aquellos que han estado desde el principio en Roca Fuerte, sabemos, porque lo hemos visto y lo hemos creído, que Dios siempre ha estado con nosotros, ¿sí o no? Sí, siempre Dios ha estado con nosotros, gracias a Dios. Entonces, si Dios siempre ha estado con nosotros, ¿por qué vamos a tener temor? Empezamos sin recursos, iniciamos sin recursos, crecimos sin recursos. Y por la gracia y por la misericordia de Dios, aquí estamos.
Y el próximo mes vamos a cumplir 13 años. Por la gracia y por la misericordia del Señor. Aquí estamos. Entonces la pregunta obligada es, ¿por qué no le vamos a creer ahora? ¿Por qué no le vamos a creer ahora? Digámosle, Señor, como le decía a esta linda niña, y que canta muy lindo también, y para los que no saben quién es mi nieta. Pase por favor para que cante Aumenta mi fe. Únase al canto que ella va a entonar, Aumenta mi fe, por favor, y dígaselo de corazón: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Todos necesitamos hacer esta oración. Aumenta mi fe. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra,
Y queremos, Señor, como este bello canto que nos enseña, decirte también nosotros, aumenta mi fe, que podamos vencer los miedos, a no puedo, a no sé, que podamos vencer los temores, al que dirán, a la burla, que podamos vencer y estar convencidos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe. Te doy gracias por la vida de Michelle, te doy gracias por la vida de Maite, Señor, y acepta las alabanzas que ellas te han ofrecido y acepta también las alabanzas que el ministerio Quelaya el día de hoy te ofrecieron y que han ministrado a tu pueblo para que crezcamos en la fe. Lleva a tu iglesia con paz, con gozo, con bendición y dales un domingo y una semana muy, muy, muy bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.